Hola, muy buenos días a todos. Hola, buenos días. Vamos a esperar unos segunditos a que se conecte el resto de gente y empezamos en 2 minutitos. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos al lío, ¿no? Ya hemos dejado unos minutitos de cortesía y nada, bienvenidos a este webinar de claves del éxito al implantar Microsoft 365. Yo creo que es un webinar muy interesante, es el primero que iniciamos en nuestra serie perdón, en nuestra serie de Digital Work, ¿vale? Vamos a ir haciendo diferentes webinars hablando pues de esta temática de puesto de trabajo digital. Y bueno, hoy vamos a ver ciertas claves, ciertos puntos que consideramos muy importantes en nuestra área a la hora de tener éxito al implantar Office 365, un puesto de trabajo digital, y tener pues una buena gestión de ese puesto de trabajo y por otro lado pues que nuestros usuarios tengan la mejor experiencia posible, ¿vale?
Es un webinar, el contenido está muy enfocado a la parte estratégica. Vamos a ir viendo que vamos a hablar de pues, cómo desde nuestro departamento de IT podemos plantear una serie de cuestiones muy fundamentales en lo estratégico para que el puesto de trabajo digital tenga el mayor éxito posible. No vamos a hablar quizás de esa parte más técnica o inicial que damos, yo creo que por superado en la mayoría de organizaciones, ¿no? Eso de la migración, la configuración de identidad, la seguridad inicial en cuanto a autorización, pero sí que lo emplazamos para más adelante donde quizás nos metamos más en esa parte más técnica, donde hablaremos de seguridad específicamente o incluso de migración, ¿no? Pero hoy queríamos daros unas pinceladas iniciales de cómo hacer ese planteamiento y cómo creemos que podemos conseguir la mejor experiencia de usuario, ¿vale? Bueno, pues nos presentamos. A ver. Bueno, pues mi nombre es Fernando Nogueras, yo soy manager de un área que se llama Iberus Digital Work. Sabéis que en Iberus tenemos diferentes áreas muy especializadas en aquello que nos van pidiendo nuestros clientes. Y bueno, yo soy el manager del área. Llevo como unos 20 años dedicados al mundo SharePoint Office 365 en diferentes posiciones, desde consultor a arquitecto, he pasado por diferentes consultoras, he estado 8 años trabajando para Microsoft España y bueno, ahora estamos montando una práctica muy bonita, muy especializada en toda la parte de puesto de trabajo digital, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de transformación digital, como hablaremos ahora. Y bueno, me acompaña Rubén Toribio. Rubén, si quieres te Yo mismo. autopresentas. Sí, muchas gracias, Fernando. Bueno, pues yo soy Rubén, estoy más centrado en la parte técnica, pues he trabajado, pues también llevo ya 10, 15 años trabajando pues, en consultoras y en cliente final. Y me encanta mucho pues todo lo que es la parte de desarrollo, hacer aplicaciones, todo el tema de governance, cómo mejorar pues, el uso de Office 365. Y también, bueno, en este caso entré hace poquito a Iberus y estamos pues dándole mucha caña también con tema de productos, aplicaciones que más adelante os contaremos. Eso es. Bueno, aprovechar para deciros que el próximo día 27 seguimos con esta serie de webinars alrededor de puesto de trabajo digital y vamos a hablar de un tema, yo creo, muy interesante que a muchos de nuestros clientes les interesa y que hay mucha confusión, yo creo. Vamos a tratar de aclarar los puntos de confusión y vamos a hablar de low code. Vamos a hablar de low code en general, qué es low code, cuándo debemos de utilizarlo en nuestro departamento y dónde encaja con nuestra estrategia de desarrollo. Y vamos a hablar específicamente de Power Apps, de cómo podemos utilizar Power Apps. Se va a unir uno de nuestros clientes para contarnos nuestra experiencia. Una de nuestras ingenieras va a hacer alguna demo interesante. Y bueno, aprovecho para comentároslo y que no dejéis de apuntaros. Ya está publicado en LinkedIn y ya os podéis apuntar en eventos de Iberus a este webinar, ¿vale? Siguiendo con eventos, aprovecho también para deciros que Rubén va a participar, ¿no? en lo que antes era el SharePoint Saturday Con y las tiene también 6. una charla muy chula de desarrollo de SPFX el próximo 6 de Rubén. noviembre. Y os animamos que si sois de Barcelona o sois pues de Zaragoza, Madrid, que tengáis una buena combinación, pues os animamos a venir al evento que tenemos pues 15 charlas con gente incluso también de fuera en inglés y va a ser muy chula. Eso es. Vale, pues sin más, nos metemos en harina, ¿no? Entonces, tenemos hoy una agenda donde primero voy a hacer una pequeña introducción para situarnos y entender el contexto, 5 minutitos, y luego vamos a hablar de tendencias. Rubén nos contará algunas tendencias pues, que tenemos en esto que Microsoft llama el trabajo híbrido, ¿no? Y qué novedades tenemos ahora mismo dentro de Teams, dentro de Office 365, modelo de desarrollo, etcétera. Luego vamos a hablar de la experiencia de usuario. Os voy a contar yo en este caso un poco qué tenéis que tener en cuenta para hacer una correcta adopción en vuestra organización, cómo voy a conseguir ese punto extra, no solo de implantación tecnológica, sino que al final los usuarios utilicen la herramienta, ¿no? Que es el fin último. Y luego vamos a hablar de algo también muy importante que es el gobierno de la plataforma, ¿vale? Desde el departamento de IT nos va a preocupar el gobierno, cómo vamos a crecer de forma organizada,
cómo vamos a controlar esos sitios de SharePoint, de esos Teams. Es un punto que yo creo que ha estado siempre en el candelero desde que yo recuerdo que empiezo con SharePoint on-prem. Todas las organizaciones han tenido que tener alguna forma de controlar este crecimiento, ¿no? Y por último, pues dejaremos 10-15 minutitos para que nos podáis preguntar lo que queráis, ¿vale? Vale. Bueno, muy rápidamente, como os decía antes, Iberus Digital Work es un área especializada en puestos de trabajo digital, ¿vale? Es verdad que nuestro núcleo está centrado en tecnología Microsoft y que trabajamos con Microsoft 365 sobre todo. Creemos que es un estándar en el mercado ahora mismo. La mayoría de grandes empresas y medianas empresas están adoptando Office 365 porque es la plataforma ofimática ahora mismo, la nube de productividad más potente. Y bueno, eso no significa que no utilicemos ciertas herramientas para complementar las carencias de Office 365, como herramientas de migración, de backup o como plataformas de RPA, etcétera, que yo creo que combinan muy bien, ¿no? Y luego, por otra parte, también destacar que en nuestra área, si bien es cierto que es un área de especialización en la parte de puestos de trabajo digital, es un área, digamos, que trabaja codo con el resto de áreas de Iberus, ¿no? Por ejemplo, damos mucha importancia a la parte de UX, trabajamos mucho con los compañeros de UX porque creemos que es muy importante esa fase de conceptualización, ¿no? Y luego de diseño de esa intranet o de ese puesto de trabajo digital, ¿no? Con sistemas, por supuesto, para toda la parte más de sistemas del tenant, configuración, migraciones de correo, DNS, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, con la gente de data, porque ya sabéis que en la Power Platform, pues ahora Microsoft está empujando mucho Power BI y que la organización sean organizaciones enfocadas a datos también. Trabajamos codo con codo. Entonces, como veis, al final, si bien es cierto que nuestra área lleva el peso del puesto de trabajo digital, es un área que aprovecha esa ventaja de estar en una organización con áreas muy especializadas para hacer proyectos muy completos, ¿no? Y tener en cuenta todos los flecos, ¿no?, que tiene un puesto de trabajo digital. Bueno, comparto con vosotros unas cifras de algunos estudios por si alguien no conoce de qué va el puesto de trabajo digital. Yo creo que son cifras importantes que indican un poco cómo ha cambiado esa tendencia de trabajo, ¿no? Incluso, fijaos, las dos primeras estamos hablando de equipos y trabajo colaborativo y son de 2018. No tengo el dato de la pandemia, que seguro que está a mano, pero será mucho más grande, ¿no? En 2018 se hace un estudio de Forrester, creo que fue, donde habla de que ya hay un 50% más de trabajo colaborativo en los últimos 5 años y donde ha crecido el doble en las organizaciones que entrevista el número de equipos existentes, ¿no? Lo cual indica que la tendencia es mayor trabajo en equipo, ya no podemos hacer cosas solas, ya solos ese escenario de yo voy, me conecto, trabajo en mi ordenador y me vuelvo a casa cada vez está restringido a las menores horas del día y la mayor parte del día estamos en reuniones, en trabajo colaborativo, creando servicios y productos con los demás, organizándonos, coordinándonos, gestionando proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda parte que tenemos ahí en verde también son estadísticas más recientes que hablan de la experiencia del empleado, ¿no? Lo importante que es la experiencia del empleado en la organización para conseguir mayor productividad cuando tenemos unos empleados involucrados con la política de la organización. Y como dice que solo el 15% de estas organizaciones, de esa fuerza de trabajo, se siente involucrado con la empresa, ¿vale? No estamos diciendo que la tecnología sea el único punto para conseguir la experiencia del empleado, pero desde luego hoy en día la tecnología es cómo se materializa esa estrategia de experiencia del empleado que tiene la organización, sin duda, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de generaciones nativas digitalmente, son personas que le dan mucha importancia y que tienen un sentimiento de modernidad de la organización a la que pertenecen cuando tenemos herramientas digitales, herramientas que son sencillas de utilizar y que la gente utiliza de forma correcta. Y por último, en morado, algunas tendencias de cómo cada vez vamos hacia la hiperautomatización, ¿no? Estamos hablando de
pues que el 65% reporta cuellos de botella en la velocidad de desarrollo de IT respecto a lo que realmente necesitarían, ¿no? Y ahí os emplazo de nuevo al webinar del día 27 donde vamos a hablar de esto, ¿no? El canal de creación de desarrollo de aplicaciones tradicional hoy en día, según estos estudios, no está dando respuesta a la necesidad de digitalización del negocio. Está bien para aplicaciones core, obviamente tenemos que pasar por un canal muy administrado, muy manejado para las aplicaciones core del negocio, pero hay oportunidades de digitalización donde no se están llevando a cabo hoy en día, pues porque el canal es muy pesado, porque se tarda mucho en desarrollar, porque por los métodos obvios, no porque se haga mal, sino porque es un canal pues, que conlleva su tiempo, pruebas, etcétera, etcétera. Y un dato también, fijaos, importante y que llama la atención, ¿no? Que es que el 37% de las organizaciones todavía utilizan papel en alguno de sus procesos críticos, ¿no? Entonces también otra oportunidad, ya no de automatización, sino primero de digitalización para luego automatizar, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta, yo creo, estas estadísticas interesantes, importantes, que nos dicen un poco hacia dónde va la tendencia y qué es lo que está ocurriendo en las organizaciones, nosotros en Iberus, en Digital World, trabajamos pues estas tres pilares fundamentales, ¿no? Estamos hablando de productividad y trabajo en equipo y ahí nuestros proyectos, pues estamos hablando de toda la parte de Teams, de cómo utilizar las herramientas, etcétera, etcétera, desde la implantación, personalización, desarrollo a la adopción. Experiencia del empleado, donde, como os decía antes, también muy de la mano de nuestro departamento UX, hacemos desde la conceptualización, oye, la intranet que vamos a crear realmente va a ser utilizada, qué es lo que quieren nuestros empleados, y ahí, como os decía, nos ayuda mucho esta área de UX. Y luego, pues toda la parte, bueno, ahora os hablará Rubén un poco de Viva también que viene, que Microsoft saca productos en esta línea de experiencia del empleado. Y por último, lo que llamamos organizaciones inteligentes, donde trabajamos el concepto de hiperautomatización para, pues, utilizar RPA, inteligencia artificial, motor de flujos, para poder automatizar, optimizar procesos, digitalizar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuando hablamos de un puesto de trabajo digital, estamos hablando de un conjunto de herramientas, ¿vale? Donde pues el empleado va a hacer uso o va a poder desempeñar su labor diaria, ¿no? Como veis en este gráfico, pues tendríamos como núcleo a Microsoft 365 o a cualquier ecosistema que estéis utilizando ofimático. Entonces yo lo que os diría es que es importante que tengáis en cuenta cuál es vuestro puesto de trabajo digital actual y no solo una herramienta o dos, sino, oye, mis usuarios, ¿qué necesitan, ¿no? Para llevar a cabo su trabajo diario. Pues tenemos el CRM, la VPN y tal, y con eso hacer un núcleo, ¿no? Un núcleo para ver esa experiencia del usuario contando con todas las herramientas, ¿no? Y muy importante la parte de abajo, ¿no? La plataforma de inteligencia y desarrollo rápido, que es al final lo que le va a dar automatización a todos los datos y a todo lo que tenemos arriba, ¿no? Vale. Importante también tener una visión holística. Cuando hablamos de puesto de trabajo digital y de ese conjunto de herramientas, si al final no entendemos de qué va la organización, va a ser muy difícil que tengamos éxito dándole a esa organización su herramienta del día a día. Tenemos que comprender la cultura, la estructura, los procesos, si la gente está acostumbrada a utilizar herramientas, el modelo de liderazgo, si es una empresa, digamos, dinámica, digital o si es una empresa más tradicional, ¿no? Si es una empresa donde la seguridad no es tan importante o es una empresa pues donde la seguridad es fundamental, ¿no? Y sobre eso pues ya basarnos en diferentes puntos, como veis a la derecha, pues para generar sinergias en proyectos que vamos a ir creando por oleada, ¿no? Colaboración, intranet, comunicación, ¿no? Hay que focalizar un poco el tiro, ¿no? Y esto es un camino. Al final no es algo que empecemos hoy y hagamos mañana, sino que cuando hablamos de un proyecto de transformación digital hay que enfocarlo en el largo plazo. No podemos decir que en un año vamos a tener una empresa hiperdigitalizada, ¿no? Depende de dónde partamos, podremos llegar más lejos. Pero yo creo que al final la meta del camino es tener casi todo lo que podáis digitalizado para que podamos automatizar, para que podamos llegar a meter pues cuestiones de inteligencia artificial, de gestión documental avanzada, etcétera, etcétera, ¿no? Al final
pues tener los ficheros en la nube per se te da una serie de ventajas, pero al final cuando tienes todo dentro de Office 365, tus usuarios utilizan SharePoint, en vez de mandarse Excel continuamente por correo, saben lo que es una lista y la pueden crear, pues a partir de ahí ya es sencillo automatizar, ¿no? Ya le puedo meter un flujo, una aprobación. Si lo tienen todo en un Excel en sus equipos, pues más difícil, ¿no? Entonces tenemos que empezar por el principio, decirles cómo ese Excel pasa a un SharePoint o cómo puede estar en un OneDrive, pero primero tenemos que hacer ese viaje, ¿no? Y ese viaje, aunque a nosotros como tecnólogos nos parezca sencillo, para el usuario final no suele ser tan obvio, ¿no? Entonces tenemos que acompañarlo mucho en esa primera parte. Vale, no me enrollo más, que si no le quito el tiempo a Rubén. Y nada, y aquí se nos plantean diferentes retos y además cada perfil va a tener un reto diferente, ¿no? Desde el IT Manager, que se preocupa por la seguridad, por la identidad, por el almacenamiento, etcétera, pero no es la única preocupación. El punto de vista IT no es el único, aunque sea una herramienta tecnológica, al final tenemos usuarios, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, un administrativo financiero que no se aclara con qué herramienta utilizar, ¿no? Yo creo que esto es un denominador común en Office 365 y Microsoft 365. Hay tanto que utilizar que, bueno, ¿cuándo utilizo qué? Y ¿cuándo utilizo qué para mi trabajo? No en general, ¿no? Bueno, no me enrollo aquí más, simplemente que sepáis que pues, nos vamos a enfrentar a diferentes retos, ¿no? Vale, y ahora paso la palabra a Rubén, que os va a hablar un poco de esto de las tendencias actuales en el trabajo híbrido y novedades. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Bueno, pues aquí un poco vamos a explicaros pues qué nos ofrece Microsoft en cuanto a tendencias y trabajo híbrido y demás. Y luego, por otro lado, también vamos a explicaros un poco pues nuestras experiencias con los clientes, qué tipo de proyectos estamos haciendo y un poco también para que veáis pues por dónde están yendo las cosas, ¿vale? Entonces, avanzamos. Empezaríamos primero hablando un poco de qué es lo que Microsoft nos está ofreciendo. En este caso tendríamos lo que sería la pizarra de trabajo y, como podéis ver, pues está muy enfocada a trabajar de manera conjunta, el design thinking, el brainstorming y demás, ¿vale? Entonces, luego también tendríamos un tema muy importante que sería el co-authoring, es cómo podemos trabajar de manera conjunta, ya sea en documentación o sea en reuniones o en lo que sea, de manera que podamos aprovechar el trabajo de manera que sea más productivo, ¿vale? Entonces, estas son herramientas que ya nos provee Microsoft por defecto con Teams y están trabajando mucho en esa línea de trabajar conjunto y de olvidarnos un poco del correo y demás y que sean pues, reuniones lo más productivas posibles, que trabajemos de manera conjunta y que al final pues, seamos capaces de tener mayor productividad. Entonces, enfocado en esta línea, también os queremos comentar un poco, pues qué estamos haciendo nosotros a nivel de proyectos y luego también la plataforma, qué es lo que nos aporta, ¿vale? Entonces, en este caso, me gustaría comentaros un poco las opciones que nos da Teams a la hora de extender, porque al final Teams de por sí, pues está muy bien, pero si además conseguimos traer en nuestro negocio a Teams, pues al final lo que conseguimos es que todo el mundo trabaje dentro de Teams y que al final pues no tenga que ir cambiando de contexto y demás, ¿vale? Entonces, es un tipo de proyecto que estamos haciendo ahora mucho y que las empresas están interesando bastante en cómo traemos nuestro negocio a Teams y cómo hacemos que la gente desde Teams sea capaz de acceder pues a toda la información, porque un poco el primer punto es información y una vez la tenemos en Teams ya es negocio y procesos. Entonces, en este caso, comentaros que en cuanto a personalización tenemos las aplicaciones para Teams, que podemos hacer aplicaciones que estén integradas en Teams y que el usuario pueda visualizar el negocio, ya sea un RP, un CRM o una aplicación customizada, un Power Apps, lo que sea, ¿vale? Luego, por otro lado, una tendencia también que lleva pues en el mercado pues de bastante tiempo, que es la creación de bots. Pues en este caso, en vez de usar interfaces como podría ser una web, pues tener un bot que le puedas preguntar o te pueda enviar información, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un caso bastante utilizado, por ejemplo, pues para las vacaciones o para pedir gastos o todo ese tipo de cosas. Luego tendríamos el tema de extensiones, que sería también pues, una manera de facilitar la búsqueda de información. Si tenemos nuestro SAP o tenemos nuestro CRM, pues hacer una pequeña extensión
que desde Teams nos permita consumir esa información y luego publicarla de manera sencilla dentro de Teams, ¿vale? Entonces, todo este tipo de customizaciones e integraciones al final nos va a permitir tener todo dentro de Teams y no tener que ir por varios sitios. Y luego, por último, que esto también lo comentaremos en el siguiente webinar de Low Code, que es cómo integrar Power Apps dentro de Teams. Entonces, de esta manera, pues al final también nos permite poder consumirlo desde el móvil, desde el escritorio y al final está un poco enfocado a lo que sería nuestro negocio. Entonces, aquí un poco las posibilidades que tenemos y también comentaros que por defecto Microsoft nos provee diferentes plantillas de aplicaciones y también es un caso de uso bastante habitual, pues el explicaros un poco qué tipo de aplicaciones hay por defecto y implementarlas dentro de una organización. Por ejemplo, el Company Communicator, que es básicamente pues cómo desde recursos humanos o de marketing comunicamos a la organización de una manera efectiva, ya sea pues con tarjetas o con notificaciones, etcétera. Luego, el Champion Management Platform, que básicamente es cuando creamos una unidad, una sección de personas que son entusiastas de la tecnología y que además tienen un nivel bastante grande pues, de conocimiento, pues cómo estas personas son capaces de enseñar al resto y ser un poco las líderes en cuanto a la adopción de esta tecnología. Entonces, este es un apartado bastante importante que hablaremos luego más adelante. Y luego, pues, por comentar alguna más, pues el Icebreaker, que básicamente te permite en organizaciones muy grandes poder tener contacto entre gente de diferentes países y diferentes departamentos. Y luego, por último, pues el Microsoft 365 Learning, que básicamente sería pues como una sección de learning para poder preguntar, bueno, para poder básicamente pues entender y ver más información de cómo usar las herramientas de forma conjunta, ¿vale? Entonces, pues un poco plantillas disponibles que podemos luego customizar y adaptar para cada organización. Entonces, seguimos. Aquí os voy a explicar un poco un caso de uso que hemos hecho para un cliente que básicamente era una aplicación de gestión de campañas. Entonces, creamos la aplicación de Teams, hemos integrado las aprobaciones de Teams también dentro de la aplicación y luego lo que hemos hecho ha sido crear diferentes listas para almacenar lo que sería la información de negocio. Y luego, además, también hemos agregado todo lo que sean notificaciones y demás. Entonces, como podéis ver, es un caso bastante claro de cómo traer nuestro negocio a Teams, cómo estas personas desde Teams pueden acceder a la información, en este caso de campañas, y cómo estar notificados y hablar con los compañeros. Y un tema que es muy importante es que normalmente cuando se habla de compartir o de organización, siempre se centra mucho un poco en el interno, pero en este caso, por ejemplo, que estamos hablando de que son cursores externos. Entonces, lo que hacemos es, nos traemos a la compañía con la que trabajamos de forma conjunta y ya la metemos dentro de nuestro Teams con nuestra aplicación y trabajamos de manera conjunta, todo junto dentro de ese Teams. Entonces, como podéis ver, el uso de correo es prácticamente cero. O sea, es decir, tenemos nuestro Teams, podemos hablar, tenemos el uso de la aplicación con notificaciones y con aprobaciones, así que te lo tenemos todo cerrado y ese sería un claro ejemplo de cómo centralizar todo en Teams y tener todo en Teams y no tener que usar correo ni nada, ¿vale? Entonces sería un claro ejemplo y esto lo estamos trabajando mucho y tenemos bastantes casos de éxito con clientes y demás, ¿vale? Avanzamos. Entonces, aquí un poquito, como podéis ver, también Microsoft ha hecho el mismo paso de decir, vale, pues ahora dentro de Teams vamos a integrar nuestra plataforma de experiencia del empleado y vamos a tratar diferentes aspectos que actualmente no existían o habían otras plataformas, pues ahora lo integramos todo dentro de Teams, ¿vale? El tema de comunicaciones, recursos de la empresa, crecimiento y desarrollo, el bienestar, las ideas, conocimiento y comunidades. Como podéis ver, estos apartados, pues quizá habían aplicaciones que lo hacían de manera separada, por ejemplo, comunicaciones, pues teníamos, por ejemplo, SharePoint, no teníamos el correo, en el caso de comunidades teníamos, por ejemplo, Yammer, en el caso de ideas, pues si teníamos algún tipo de proveedor o lo que fuera. Entonces, en este caso lo que hacemos es que lo juntamos todo y tenemos Teams que nos provee todo ese tipo de posibilidades, ¿vale? Entonces, como podéis ver, Microsoft también está yendo mucho en esa línea, ¿vale? Entonces, vamos a avanzar. Entonces, aquí ya sí que os quiero explicar un poco más
pues qué opciones tenemos con Viva. Como podéis ver, tenemos 4 módulos. Tenemos el módulo de Connections, que sería cultura y comunicación, que sería muy enfocado pues a transmitir información, ¿vale? Luego tendríamos el módulo de Insights, que sería básicamente pues un poco el cuidado del usuario, pues un poco analizar pues si dedica mucho tiempo a hacer reuniones o dedica mucho tiempo al trabajo, pero siempre desde el punto de vista del propio usuario de mejora, ¿vale? De intentar medir el estrés, si tiene mucho estrés, si tiene muchas reuniones y también un poco intentar mejorar para que ese empleado se sienta mejor, ¿vale? Entonces, esto también va muy enfocado con el tema del COVID y demás, que la gente trabaja desde casa, trabaja muchas horas, pues un poco está enfocado a esto, ¿vale? Al bienestar del empleado, no a la medición de la performance, ¿vale? Más enfocado a su bienestar. La siguiente sería Topics, que básicamente sería Machine Learning o inteligencia artificial, y esto sería enfocado a que tenemos una herramienta que nos permite categorizar toda la información que tenemos dentro de SharePoint y Teams y nos crea diferentes cards y páginas, y entonces nos permite identificar personas, categorías y documentación relacionado con un tópico en concreto, ¿vale? Si trabajamos en construcción, pues un tópico puede ser, pues yo qué sé, Madrid, por ejemplo, decir, oye, oportunidades que tenemos en Madrid, qué estamos haciendo, tal, podría ser un tipo de construcción o un tipo de método específico de, oye, pues ahora construimos de esta manera o la tendencia ahora es esta. Pues básicamente lo que hace es generar documentación de manera dinámica sobre nuestro negocio, ¿vale? Porque eso también era un poco los knowledge portals que se llamaban antiguamente, que serían los portales de conocimiento. El problema que tenían estos portales es que al final se tenía que hacer todo manualmente y al final siempre se quedaba desactualizado. Entonces, de esta manera, tenemos un sistema o una aplicación que nos lo hace por nosotros, ¿vale? Y el siguiente módulo sería el módulo de aprendizaje, ¿vale? Que esto también ha sido un poco, pues, algo que nunca había en Microsoft, pues ahora han sacado también, normalmente como se hacía, pues o tenías LinkedIn o tenías, bueno, varias plataformas, entonces un poco ahora están integrando pues todo lo que es capacitación y aprendizaje dentro también de Teams. Entonces, como podéis ver, esto por sí solo podría ser un módulo separado de una aplicación, pero han dicho, oye, vamos a meterlo dentro de Teams y vamos a usarlo dentro de Teams para que funcione de manera conjunta, ¿vale? Entonces, es por esto justamente la potencia que nos da Viva. Entonces, haceros unas pinceladas de cada uno de los módulos. Pues en el caso de Viva Connections, este sería el antiguo SharePoint Homepage. Entonces, básicamente creamos una intranet y la integramos dentro de Teams, ¿vale? Entonces, nos permite, pues, enviar noticias, que la gente esté conectada, compartimos información y al final lo que hacemos es, pues, que toda la empresa sepa, pues, lo que está pasando, ¿vale? Entonces, en este aspecto, luego también comentaros que ya han sacado para poder personalizar y extender lo que sería la plataforma, ¿vale? Y lógicamente también tendríamos el acceso por vía móvil, que de hecho van a sacarlo pues ya mismo, de cara a este mes que viene ya. Entonces, el siguiente módulo sería el Viva Insights que hemos comentado, pues un poco pues de cara al usuario, pues puedes tú ir viendo cómo va progresando, luego también te da consejos y un poco es una guía para evitar los burnouts que se llaman y que el empleado esté a gusto, ¿vale? Entonces, desde este punto de vista, también te puedes configurar para tener unas cuantas horas libres entre meetings, hacer que los meetings sean un poquito más cortos, entonces un poquito enfocado a estos puntos, ¿vale? Pasaríamos al siguiente, Viva Topics. Este es uno de los más potentes. Entonces, básicamente, como podéis ver en este ejemplo, pues nos crea ya tarjetas enfocadas con un tópico en concreto que, a partir de la información que tenemos en la empresa, nos ha generado y entonces es capaz de identificarnos proyectos, personas y ficheros relacionados con eso. Entonces, es muy sencillo y es muy beneficioso para nosotros el tener esa información categorizada automáticamente sin tener que hacer nada. Normalmente los proyectos que hacemos es información, la metemos, la categorizamos, que suele ser algo manual o semi-manual, y luego esa información se puede explotar. Pero ese proceso de categorizar, pues de alguna manera, actualmente se está haciendo pues de manera pues manual o semi-manual, ¿vale? Entonces, con este módulo nos permite hacerlo de una manera automática. Entonces, al final la información que tenemos está bien, pero si no la podemos organizar ni categorizar, al final no nos sirve de nada. Entonces, este es el siguiente paso de decir, vale, ya tengo la información subida a SharePoint o a Teams,
ahora la categorizo para poder explotarla mejor, ¿vale? Entonces, iríamos al siguiente paso, que por último sería el Viva Learning, que es, pues, todas las empresas tienen plataformas de aprendizaje, hay 20.000, pues un poco la idea es, vale, pues vamos a crear una que además podemos conectar con estas plataformas de aprendizaje, como puede ser LinkedIn, Pluralsight y demás. Entonces, lo integramos y tenemos un poco un seguimiento y podemos crear, pues, perfiles de formación para los usuarios de la empresa. Entonces, digamos que sería una formación, pero dándole un poco una vuelta y consiguiendo que justamente esté integrado con Teams, ¿vale? Por último, comentaros SharePoint Syntex. Esto va bastante relacionado con Topics. Entonces, en este caso, lo que nos permite es poder procesar formularios. Por ejemplo, si tenemos órdenes de compra o tenemos pedidos, pues toda esa información que normalmente suelen ser PDFs, que no son legibles ni nada, pues lo que nos permite es poder, por inteligencia artificial, leer toda la información del formulario y luego esto exportarlo pues, a una lista de SharePoint o a lo que sea. Entonces, esa información ya está visible y lo podemos automatizar luego con Flow o con otro tipo de herramientas. Entonces, esto también es bastante potente en el caso de que tengas un departamento de administración o de compras y demás, que tengáis un volumen muy alto, pues esto va a permitir ahorrar bastante tiempo por el tema del procesamiento automático, ¿vale? Pasaríamos, entonces, por último, al tema del licenciamiento. Como podéis ver, tanto Viva Connection como Viva Insights están incluidas dentro del licenciamiento de Office 365, ¿vale? Y en el caso de Viva Learning y Viva Topics y SharePoint Syntex serían planes aparte, ¿vale? Entonces, también lo que estamos haciendo mucho es a trabajar con las organizaciones para implementar de forma correcta Viva Connection, Viva Insights y luego ya estamos empezando también alguna prueba de concepto con Viva Topics y Viva Learning, ¿vale? Entonces, si os interesa estas cosas o gustaría pues ver un poco más y demás, pues sentiros totalmente libres de contactar pues directamente por nuestro correo, por LinkedIn o por el correo de la empresa. Y, oye, me apetece ver un poco más, me gustaría una prueba de concepto, me gustaría implementarlo en mi organización. Pues nos contactáis, os hacemos una demo, tal, os enseñamos y a partir de aquí pues podemos ir viendo cómo encajar esto dentro de vuestra organización, ¿vale? Entonces, y por último, un poco viendo por las tendencias del futuro, que es todo el tema de realidad aumentada, de esta experiencia como virtual, ¿vale? También comentaros, por ejemplo, Facebook está invirtiendo mucho en todo el tema del metaverso y demás, y Microsoft también, entonces es una tendencia muy interesante, sobre todo para todo el tema, por ejemplo, como hemos visto la pandemia, de eventos virtuales, pues ferias, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, aquí si vosotros os dedicáis a ese sector o lo que sea, pues es una tecnología muy, muy interesante de cara ya presente futuro, ¿vale? Entonces, con esto le damos paso a Fernando. Bueno, gracias, Rubén. Bueno, muy interesante esto último, ¿eh? Yo particularmente soy un fan total del tema este del metaverso. Ya sabéis que hay un metaverso, un universo virtual que se llama Decentraland, donde creo que se están vendiendo ya propiedades y terrenos por encima de los 500.000 euros. Entonces, bueno, es un paso, un punto al futuro. Muy interesante también lo de Viva. Yo creo que Viva Topics, para todos los que nos hemos dedicado a SharePoint desde hace tiempo, sabemos que al final el mantener los metadatos para tener una gestión documental avanzada y moderna, pues suele ser siempre un quebradero de cabeza, ¿no? Y esto nos facilita mucho gracias a inteligencia artificial, a ese procesamiento automático de documentos, de imágenes, etcétera, a que el trabajo con metadatos, clasificación de documentos, de facturas, de cualquier elemento dentro de una lista, no, va a ser mucho más sencillo, ¿no? Gracias a eso. Y además podemos nosotros modificar de alguna forma el machine learning que hay por detrás y el modelo que utiliza la aplicación por detrás. Es decir, no es algo totalmente agnóstico, automático, que él te lo haga como quiera, sino que hay un modelo por detrás de personalización, ¿vale? Vale, bueno, voy con mi libro. Si os parece, vamos a hablar ahora de claves imprescindibles para mejorar la experiencia del usuario. A ver. Bueno, decíamos antes que al final la implantación de un puesto de trabajo digital conlleva un cambio de hábitos. Realmente yo como departamento de IT pongo a disposición de mi organización y despliego Office 365 preocupándome de la migración
de la seguridad, la identidad, de la forma mejor que pueda. Pero, como yo digo, la magia no ocurre sola. No lo pongo un día y al día siguiente todo el mundo ya es súper moderno, trabaja de forma con Teams y tal, ¿no? Durante la pandemia hemos visto muchos escenarios donde la gente ha trabajado efectivamente en remoto, gente que no había utilizado Teams, pero claro, también en contrapartida hemos visto también lo que comentaba Rubén antes en Viva Insights, que ha habido, y hay un estudio de Microsoft también, sobre, digamos, la salubridad del empleado y los problemas de tener un exceso de reuniones en un mundo digital, ¿no? Cuando estamos en casa y no paramos de tener reuniones una tras otra, al ser en digital quizás nos llenamos demasiado el calendario de reuniones, de interacciones digitales, etcétera, ¿no? Entonces, un poco esa es la cara B, ¿no? Con lo cual, al final, pues el teletrabajo y la digitalización conlleva también esos cambios de hábitos, ¿no? Y eso tenemos que trabajarlo también en nuestro proyecto. Si queremos que al final los empleados y la organización tengan una experiencia óptima, más allá de la implantación técnica, tenemos que trabajar cómo cambian estos hábitos, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, ahora tenemos que relegar el uso del email, ¿no? No estamos hablando de demonizarlo, pero sí de delegarlo al uso correcto, a su sitio ideal, ni abusar del email, ni no utilizarlo nunca, ¿no? Aprender a teletrabajar, como dice ahí, en vez de trabajar desde casa. Teletrabajar conlleva también digitalización. No es yo tengo una empresa basada en el email o basada en el papel y me voy a trabajar desde casa. Eso no va a funcionar o no va a funcionar de forma óptima. Cuando yo tengo procesos y cultura donde me baso en papel o en hablar con el de al lado físicamente o en reuniones continuas físicas o en presencialidad, hay que hacer un cambio mucho más profundo cuando queremos implantar un teletrabajo, cuando queremos que nuestra organización sea una organización moderna y ágil, ¿no? Colaborar con los demás en entornos digitales, usar herramientas digitales basadas en Agile, ¿no? Sabéis que, por ejemplo, en Microsoft 365 tenemos Planner, pero, por ejemplo, Planner conlleva un concepto de agilidad, ¿no? Conlleva que el usuario tiene que saber lo que es un Kanban, al menos, ¿no? Entonces, si no entendemos lo que es un Kanban y no entendemos la metodología, la herramienta no me vale para nada, ¿no? No es, venga, ya tienes Planner y pon ahí tus tareas, ¿no? Cómo trabajar en movilidad, en multidispositivos, entender la filosofía de automatización, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, que el negocio entienda que hay una oportunidad de automatizar, y esto lo hablaremos en el webinar de Low Code. ¿Para qué? Para que sean ellos los que identifiquen dónde les viene bien, ¿no? Y esto es muy interesante, hacer charlas tecnológicas, charlas de digitalización dentro de vuestra organización para que la gente, para que el negocio se acerque cada vez más a la tecnología, ¿no? En el futuro todas las empresas serán empresas muy tecnológicas, sobre todo aquellas que trabajan con información continuamente, y la gente, los empleados, cada vez las nuevas generaciones que son pues más digitales, ¿no? Estará todo el mundo mucho más metido en la tecnología, ¿no? Bueno, la adopción, pues como os decía antes, partimos del enfoque tradicional, donde hacemos un gran esfuerzo, como veis ahí en azul, en el despliegue tecnológico, y al final, oye, ya daremos una formación a los usuarios. Esto ya compila, esto ya funciona, venga, daremos un cursito, ¿no? Pero eso no suele funcionar. De hecho, en mi experiencia, yo soy anti-formaciones genéricas porque haces formación de Teams y yo he hecho muchas. Y veo que la gente sale más mareada que otra cosa y que luego no aplica. O sea, llegan a su puesto de trabajo, tienen sus 500 correos o sus 50 correos diarios y al final tienen que atender el día a día, ¿no? Entonces, una formación diciéndole, mira todos los botoncitos que tengo en Teams y todo lo que puede hacer, lo que hace es marear a la gente y que la gente vuelva a sus hábitos, ¿no? Por eso es importante que ya desde el principio pensemos en la adopción cuando implantamos Office 365, ¿no? Cuando implantamos pues un entorno de trabajo digital, que como digo siempre no es como un sistema cerrado como un ERP, ¿no? Yo quiero hacer un pedido y tengo que ir a la ERP y hacer un proceso transaccional de A, B, C y D para generar una factura, ¿no? Por ejemplo. En un puesto de trabajo, un entorno abierto de colaboración, la gente puede trabajar como en los 90, si quiere, ¿no? Aunque tengamos entornos de gestión documental avanzada, reuniones digitales, etcétera, etcétera, y todo lo que contaba Rubén de escenarios híbridos de trabajo, realmente no es obligatorio
para trabajar, ¿no? Pero sí es obligatorio para que nuestra empresa evolucione hacia una empresa digital ágil y con trabajo remoto, trabajo distribuido eficiente, ¿no? Entonces, por eso, muy importante tener la adopción para pues, evitar que al final los usuarios se sientan así, ¿no? Se sientan perdidos, que es algo que vemos en muchas organizaciones y que es importante hacerlo además desde el principio, ¿no? Porque muchas veces se hace la implementación técnica, la adopción se deja para luego, con lo cual el usuario ya tiene una primera percepción del entorno y la primera percepción del entorno es esto es muy incómodo, tengo un montón de herramientas, no tengo ni idea qué utilizar y ya tenemos que levantar un sentimiento negativo, ¿no? hacia el entorno y hacia las herramientas, ¿no? Entonces, la primera impresión cuenta, si lo podemos hacer desde el principio, mejor, ¿vale? Aquí no me enrollo mucho, pero bueno, este tipo de proyectos se suele hacer, es una metodología americana que se llama PROXI, que Microsoft también está, digamos, empujando a nosotros los partners para que lo hagamos de esta forma, ¿no? Y esta metodología, pues simplemente lo que nos va a facilitar es cómo impactar a organizaciones que tienen una masa crítica de usuarios, ¿no? Es algo estudiado donde se dice, bueno, pues para conseguir un cambio en empresas que tienen una masa interesante, vamos a pasar por varias fases, ¿vale? No estamos aquí hablando, obviamente, de una pequeña empresa de 5 empleados, donde al final el cambio se puede producir pues, con un poco de voluntad a lo mejor de alguien, ¿no? Estamos hablando de impactar a miles de empleados, ¿no? Y cuando hablamos de impactar a miles de empleados, lo que nos dice esta metodología, oye, tienes que comunicar, tienes que vender el cambio y para eso tienes que generar un awareness primero, o sea, un conocimiento de por qué el cambio y por qué la razón del cambio. No es un capricho, al final este cambio te va a afectar y te va a ayudar en tu jornada laboral y qué bondades vas a conseguir. Generar ese deseo de participar en el cambio, que sería la siguiente fase, ¿vale? Es decir, este cambio se va a producir de esta forma, estas son las fechas, las ventajas que va a obtener es esta, y hacer ese llamamiento a la participación en el cambio, ¿no? Y luego en la parte de conocimiento, pues claro, al final formar a esos usuarios, no solo desde un punto de vista formal, sino desde un punto de vista también de habilidades, ¿no? Como decía antes, en contraposición de la formación tradicional, donde me baso simplemente en el conocimiento y lo suelto cómo transmitirlo, lo que queremos hacer es que la gente tenga habilidades para utilizar esas herramientas. No me importa si conoce todas las opciones de Teams o no, pero la habilidad de su trabajo diario que la pueda desarrollar y pueda obtener la ventaja de la herramienta, ¿no? Y por último, la fase de refuerzo, muy importante para mantener ese cambio. Como os decía antes, esto es un camino. Vamos a caminar y a evolucionar la empresa a lo largo de probablemente de años. No podemos hacer milagros. Entonces, tenemos que mantener un refuerzo de ese cambio que ya hemos conseguido para que no decaiga. Si no, la gente vuelve de forma muy sencilla a hábitos antiguos, a volver al correo, a volver al papel, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, normalmente lo hacemos en un proyecto teniendo en cuenta esta metodología de cambio y con 3 fases principales, ¿no? Primero, donde aterrizamos mediante una fase de envision cuáles son los escenarios que vamos a impactar, hay que conocer la cultura de la organización, el nivel de digitalización, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego vamos a hacer esa ejecución del proyecto en diferentes fases y, por último, en el Drive Value vamos a hacer ese refuerzo, ¿vale? Bueno, esto se hace mediante un proyecto de gestión del cambio, donde yo recomiendo que hagáis esas oleadas o fases de adopción. Como os decía, camino durante un tiempo y además vamos a jugar con que la gente no se canse de nosotros, ¿no? Vamos a intentar atacar primero según el nivel de madurez que veamos en nuestra organización, pues a lo mejor el trabajo en equipo. Vamos a esperar un tiempo prudencial para que pues dejemos de comunicar y dejemos de, digamos, presionar a la gente o meterlos en el cambio. Y luego vamos a volver con otra oleada, pues venga, ahora nos plantamos otro objetivo y vamos a intentar que se automatice o que se suban documentos a la nube, etcétera, ¿no? Y muy interesante, yo creo que lo estamos viendo en muchas compañías últimamente que ya han pasado por un proceso de adopción inicial, es
el último punto, ¿no? La adopción como servicio. ¿Qué significa esto? Que una vez que yo acabo la fase de adopción inicial, donde ya tengo a mis empleados utilizando la tecnología, es muy bueno tener una oficina de adopción, oficina de transformación tecnológica, oficina de puesto de trabajo digital, donde ataquemos escenarios completos, ¿no? Es decir, yo como usuario, normalmente usuario medio avanzado, desde mi departamento financiero voy a ver una posibilidad de automatización o de digitalización, pues en la gestión de facturas, y voy a hacer uso de ese servicio de adopción para algo particular, de tal forma que el departamento de IT pasa a ser como un consultor interno donde ayuda a financiero y le da una solución, le forma y le deja la solución montada, ¿no? Y eso es lo que llamamos un poco adopción como servicio en grandes rasgos, ¿no? Luego esto lleva unos procesos que hay que medir muy bien y hay que poner en práctica para que ese servicio que da IT al resto de la compañía sea, pues sea bien consumido, ¿no? Bueno, diferentes planes que vamos a trabajar que debéis de trabajar en una adopción. Muy importante, la comunicación es fundamental, o sea, muy de la mano de recursos humanos, comunicación interna, marketing, para comunicar bien ese cambio, para comunicarlo de forma atractiva. Como decía, formación muy focalizada en los escenarios, no hablamos de formaciones genéricas en ningún caso. Coaching para la gente que va a tener más peso en el cambio, directores de área, jefes de equipo, que al final son los líderes que van a lidiar también con ese virus, con ese cambio de la transformación digital. Gestión de la resistencia, refuerzo y, por último, medición, también muy importante. No estamos hablando aquí de un cambio agnóstico que no sabemos qué resultado da. Vamos a medir, vamos a ver cómo evoluciona la compañía, cómo utiliza las herramientas, ¿vale? Tenemos diferentes APIs, diferentes formas de medir cómo se utiliza Office 365, cómo se utiliza la herramienta, entre ellos Viva Insight, que ha comentado Rubén antes, para poder tomar el pulso a nuestra organización. Muy importante medir también, si no, no podemos rectificar y no sabemos a dónde vamos. Muy importante la formación, los champions que comentaba antes un poco Rubén también fundamentales. Nos vamos, como yo siempre digo, al final el cambio es de la organización, ¿no? Nosotros como consultores externos vamos a facilitar ese cambio, pero vamos a tener que involucrar un equipo de cambio. Y los champions son fundamentales. Los champions deberían de recibir una formación mucho más intensiva de las herramientas y al final lo que vamos a buscar ahí es lo que tenéis en ese gráfico, ¿no? Donde hay un estudio que demuestra que uno de los mejores métodos de aprendizaje es aprender de los compañeros. Y eso es lo que vamos un poco a facilitar dentro de las organizaciones, que haya compañeros que puedan transmitir conocimiento, más que nosotros vayamos a dar una formación guiada, que haremos también parte de eso. También es importante que haya abanderados, que haya aliados de departamento de IT que inoculen ese cambio y que cuenten a los compañeros, oye, mira qué ventaja, o te he creado un team para que compartamos una lista de SharePoint y trabajamos sobre eso en vez de el Excel, o el Excel lo subo a un SharePoint y hacemos una aprobación, cosas así, ¿no? Muy importante tener el apoyo de dirección, de liderazgo. Ningún cambio va a permear, va a llegar al trabajador si no está involucrado y si pues desde la más alta dirección de la compañía cree en ese cambio y lo transmite de forma correcta para que la gente entienda la importancia de eso. Y vamos a fijar siempre objetivos, ¿vale? Objetivos más de negocio que vamos a perseguir con nuestro proceso de transformación. Reducir interrupciones y aumentar productividad, etcétera, etcétera. O sea, no nos vamos a basar en utilizar las herramientas por utilizarlas, sino qué vamos a conseguir con las herramientas, qué vamos a conseguir que cambie en nuestra organización, en nuestro negocio. Y eso es al final lo potente, ¿no? Conseguir que la gente trabaje mejor, que tenga menos interrupciones, que se pueda concentrar más en lo importante, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, muy importante definir escenarios, ¿vale? Como veis ahí tenemos ejemplos de escenarios, pues donde hablamos de cosas específicas y no tanto de herramientas, ¿no? Como, por ejemplo, cómo no volverse loco con el correo. Pues vamos a hablar en esos escenarios no solo de Outlook, vamos a hablar de Outlook, pero de cómo utilizar Outlook. Cómo utilizar, por ejemplo, qué es una metodología GTD, Getting Things Done. Vamos a dar trucos, vamos a dar herramientas metodológicas
aparte de hablar de la herramienta. Y no solo vamos a dar esa metodología, sino además que esa metodología va a estar en toda la organización. Por eso un programa de gestión del cambio en este sentido de puesto de trabajo digital es tan interesante, ¿no? Porque a diferencia de hacer una formación de productividad para un departamento o para otro y que cada uno trabaje de una forma diferente, vamos a decir junto con la organización, oye, ¿cómo queremos trabajar? ¿Cómo queremos llegar a ser nuestra cultura de empresa y de trabajo diario? Pues de esta forma, ¿no? Queremos que la gente sea eficiente, somos una compañía que trabaja en remoto o no. Bueno, y sobre eso definimos los escenarios, hablamos de metodología, de productividad y lo acompañamos con las herramientas que al final es el violín, ¿no? Yo siempre digo que esto es como una orquesta donde hay una partitura o una metodología y al final hay una herramienta. Las dos cosas tienen que estar sincronizadas, ¿no? Y bueno, no me enrollo más, dejo paso a Rubén que nos va a hablar un poco de gobierno, muy interesante también, más basado en, aquí sí, en las tripas de nuestro departamento de IT y en qué podemos hacer para mantener el orden, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Fernando. Bueno, pues aquí un poco comentaros, también volvemos a lo mismo, ejemplos que nos encontramos día a día en las empresas. Y entonces, aquí un poco, como comentaba Fernando, es un proceso. O sea, esto no es algo que haces de golpe y te olvidas y ya está, sino que primero tenemos que conceptualizar muy bien, tenemos que diseñar, tenemos que implantar, tenemos que ver qué tal funciona, si la gente lo usa o no lo usa. Luego, si se usa muy bien, pues lógicamente tenemos que gobernar para no caer en el caos, la adopción y luego la administración, ¿vale? Entonces, aquí pues comentaremos un poco ejemplos y casos que nos encontramos en los clientes y luego al final lo importante es que no hay una solución buena, o sea, es decir, la solución siempre va a ir enfocada dependiendo de la empresa, ¿vale? Por ejemplo, comentaros pues un poco que los escenarios que nos encontramos es empresas que lo tienen todo abierto y que todo está disponible y todo perfecto. Tenemos empresas que lo tienen todo cerrado y para hacer cualquier tipo de creación o lo que sea hay que hacer un formulario y luego tenemos un poco el balance, ¿no? Entre una cosa y otra. Entonces, también un poco explicaros pues que nosotros hacemos muchos proyectos de gobernanza y lo primero que hacemos es vamos al cliente, medimos un poco el nivel de madurez, dónde están, si se está usando, no se está usando, si se ha hecho una adopción, si no, y luego a partir de aquí pues les recomendamos un poco qué cosas deberían hacer para seguir durante ese proceso. Entonces, al final el objetivo debería ser que las herramientas se usen mucho, que la gente esté muy bien formada, que le puedan sacar realmente pues ese beneficio de la licencia que tienen y al final que por otro lado tengan seguridad y que lo tengan todo bajo control, ¿vale? Este sería un poco el objetivo que intentamos lograr. Entonces, os iremos acompañando durante ese proceso, durante ese camino y os iremos recomendando cosas que se pueden hacer. Entonces, tenemos un poco como las dos opciones de hacer un proceso totalmente pues manual, con scripts y demás, y luego también os explicaremos la otra opción, que estamos trabajando en una herramienta que os va a permitir a la gente de IT, sobre todo, poder automatizar esos procesos y no tener que dedicar tanto tiempo, ¿vale? Entonces, las preguntas que siempre nos hacemos, pues hay que explicarle bien a los usuarios cuándo se usa cada herramienta, porque a veces es un poco lioso y el usuario no sabe, pues, qué usar. Pues aquí, cómo ayudamos al usuario a elegir correctamente. Luego el tema de políticas, ¿vale? Pues qué políticas tenemos específicas en la compañía. Pues si ese documento o ese cliente es externo, pues solo se puede compartir con X personas. O si estamos hablando de X información, esa información es interna y no se puede hablar con nadie de externo, ¿vale? Pues todo ese tipo de políticas, pues implementarlas y tener claras cuáles son y cómo usarlas. Autoservicio, muy importante. Tenemos que dar una flexibilidad al usuario para que pueda crear, pero siempre cumpliendo las políticas que hemos hablado antes, ¿vale? Entonces, esto es algo que la herramienta ya nos ayuda a tener un self-service y poder luego capturar esa información de quién ha creado qué y para qué motivo, ¿vale? Ciclo de vida, también importante. Se crea el sitio, lo tenemos allí, pero ¿qué pasa si ese sitio ya se usa, no se usa, lo tenemos que archivar, ¿no? Pues un poco esa política del ciclo de vida de tips, ¿vale? Clasificación, pues muy importante, saber ese sitio, por qué se ha creado, quién es el responsable, de qué departamento es, qué tipo de información tiene dentro, ¿vale? Pues necesitamos tener un poco de inventario de qué es lo que tenemos, porque actualmente Office 365 es un poco como una caja negra, sabemos que tenemos cosas, pero la mayoría de veces no sabemos realmente lo que tenemos, ¿vale? Tema de recursos, bueno, nos está pasando mucho con los clientes.
oye, que estamos gastando mucho storage, tenemos que estar comprando continuamente porque está creciendo el almacenamiento de una manera descontrolada. Tenemos sitios que no se usan, pero la gente no los quiere mover, ¿vale? Pues también muy enfocado a eso, a controlar bien el almacenamiento. Backup y recuperación, ¿vale? Si tenemos información que es muy sensible o tiene que estar archivada X tiempo o hay que hacer backups, pues hacer un buen proceso de backup y poder guardarlo en servidores internos, que eso luego se quede ahí de por vida o lo que sea, ¿vale? Y por último, oficina de transformación, que es hacer seguimiento de manera periódica de pues, mejoras, de pues, qué se puede usar, qué no, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como veis, el governance no es solamente decidir cómo se crea y qué, de qué manera, sino que es un proceso que influye a muchísima gente, ¿vale? Entonces, un poco eso, nosotros lo que hacemos es llegamos a la empresa, medimos un poco en qué nivel están y un poco analizamos los siguientes pasos y los vamos ayudando, ya sea de una manera más manual con scripts y demás, o ya sea un tema pues, más automático, ¿vale? Vamos al siguiente. Problemas actuales, pues un poquito lo que he explicado ahora, ¿vale? La gente crea equipos, duplicaciones, ocupamos espacio de almacenamiento que pensamos que es infinito pero no lo es, la información no sabemos si está almacenando bien o no, invitados que tienen acceso a muchos sitios que a lo mejor no deberían, la gente le cuesta encontrar pues lo que está buscando, ¿vale? Y, lógicamente, pues luego el rendimiento pues también se ve afectado debido a esa cantidad de información que tenemos, ¿vale? Más problemas, que ya esto tiene ya la persona de IT, ¿vale? Pues, ¿qué hace? ¿Bloqueamos la creación? ¿No la bloqueamos? ¿Tenemos algún tipo de proceso, formulario, lo que sea para la creación? ¿Cómo recomendamos de forma correcta al usuario qué herramienta es la que tiene que tener? ¿Quién tiene acceso a cada recurso? Si ese sitio o ese Teams ya no tiene ningún owner, ¿cómo contactamos al responsable o cómo sabemos si la información todavía es válida o no? El tema de saturación de IT, pues el equipo de IT ya tiene sus propias tareas de múltiples dispositivos, aplicaciones, etcétera, y además le estamos agregando más, que es controlar todo eso, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver pues, que hay una falta de control y que realmente no sabemos lo que está pasando dentro del tenant, ¿vale? Luego el tema de estandarización, que todo el mundo trabaje de una manera similar. Y luego, por último, cómo aplicamos las políticas de manera efectiva, ¿vale? Pues esos son un poco pues, preguntas que la gente de IT se hace, problemas que existen y que estamos viendo en nuestros clientes, ¿vale? Entonces, pues nosotros, ¿qué es lo que estamos un poco pues ayudando o aconsejando? Pues un poco el tema de pues, bloquear los problemas que hay, ¿no? Con lo que son soluciones de Microsoft, ¿vale? En el caso de la creación, pues eso nos permite bloquear para que no se pueden crear ni grupos ni sitios y eso podemos designar a personas en concreto, pero normalmente nos permite pues un self-service efectivo, ¿vale? Luego el tema de las convenciones en los nombres, pues también es muy importante, pues ya sea usándolo ahí o capturando esa metadata en otro sitio, pero un poco saber ese sitio por qué existe, ¿vale? El tema de los templates, pues solo nos permite a veces pues canales o plantillas o lo que sea. El tema de configurar el acceso externo, problemática que tenemos es que lo tenemos que habilitar para todo el tenant y luego hay que ir restringiendo por sitio. Entonces, eso también nos implica pues mucho pues, desgaste de la gente de IT porque tiene que hacer muchas tareas, ¿vale? El tema de la expiración al final nos implica que tengamos licencia de Azure AD P1, que muchas de las empresas no lo tienen, ¿vale? Y luego el tema del monitoring, pues tenemos muchísimas herramientas, pero no lo tenemos centralizado, ¿vale? Entonces, un poco la problemática que nos hemos encontrado con nuestros clientes, ¿vale? Entonces, en este aspecto les ayudamos pues con un tema más manual de PowerShell y demás, y luego también comentaros que estamos trabajando ya en nuestra herramienta de Digital Workplace, ¿vale? Que lo que nos permite básicamente es un provisionamiento personalizado con plantillas, nos permite también tener unas reglas de gobierno personalizadas, que el usuario pueda a la vez administrar sus propios sitios desde una interfaz única, poder modificar la petición de almacenamiento, si quieren más, si quieren menos, luego la clasificación, poder hacer archivados de Teams o backups. Luego, eliminación de Teams según políticas, si están activos, si cumplen o no cumplen. Y luego, por último, pues tener una pequeña consolita o una pequeña interfaz para que la gente de IT pueda ver un poco el provisionamiento, cómo está funcionando, ¿vale? Entonces, en el caso de creación, pues nos permite poder crear
teams vacíos o usar plantilla, entonces un poco la gente de IT o con la gente de negocio pues ya nos especifica qué tipo de sitios queremos crear y qué plantillas. Y en el caso de que sea necesaria una aprobación, pues también tener una aprobación. Entonces, lo más importante es que aplicamos políticas desde el inicio y que además sabemos quién es la persona asociada a ese recurso, ya sea un departamento, una persona en concreto, un país o lo que sea, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que hemos estado viendo de los problemas anteriores, con esta herramienta lo estamos intentando solucionar, ¿vale? En caso de que no quisiéramos la herramienta, también podríamos plantear un escenario de governance en el que tuviéramos scripts y ciertos procesos para automatizar esto, pero ya nos implicaría pues tener que dedicar mucho más tiempo de la gente de IT, ¿vale? Por último, el tema del soporte, pues acceder a todas las herramientas del sitio, aplicar algún tipo de acción o restricción y luego ayudar a los usuarios en el caso de que hubiera cualquier problema, ¿vale? Administración, pues un poco lo mismo. Podemos verlo todo. En este caso, solamente veríamos las herramientas que yo como responsable podría mirar. Podría aplicar también acciones y podría tener de un solo vistazo todas las herramientas de Office 365 en una sola interfaz. Y luego, en el caso de provisionamiento, ver si ha sucedido algún error o no. Gobernanza. Aquí tendríamos también un panel unificado donde todas las reglas anteriores o políticas se estarían aplicadas. Nos permitiría identificar qué sitios no cumplen con las políticas que nosotros hemos identificado. Entonces, esto es muy interesante, sobre todo al principio, cuando ya hemos usado Office 365 y tenemos 20.000 sitios, pues de esta manera podemos identificar muy fácilmente qué sitios cumplen políticas o no y podemos automatizar o semiautomatizar para que estos sitios ya cumplan con envío de correos, notificaciones en Teams, etcétera, ¿vale? Y luego, por último, un módulo muy importante, que es también la adopción, pues tener un sitio centralizado donde la gente pueda ir y ver un poco pues cómo funcionan las herramientas, qué herramientas hay y que esté muy enfocado con la gente de los champions para que también lo usen ellos de forma proactiva para guiar a los usuarios cuáles son las mejoras a usar, ¿vale? Y por último, pues poder conectar un Power BI con esta herramienta para poder visualizar la información de manera pues totalmente custom como la empresa quiera, ¿vale? Entonces, lo dicho, si os interesa este tema de governance, tenéis problemas, os gustaría pues saber más, pues no dudéis en contactarnos, enviarnos un correo, oye Rubén, tengo un problema con el governance, tal, oye, entonces nosotros lo que vamos a hacer es iremos, haremos un assessment de cómo estáis, qué puntos de mejora vemos y a partir de aquí pues ya trazaremos un plan para ayudaros, ¿vale? Entonces, yo por mi parte ya estaría, pues le doy paso a Fernando de nuevo. Sí, nada, como tú bien has dicho, Rubén, pues nos podéis contactar para lo que necesitéis. Si te parece, vuelve a la anterior, Rubén, y así dejamos nuestro dato de contacto. Nos podéis contactar para lo que necesitéis. Acordaos del día 27, webinar obligatorio, yo diría, ¿no? Si queremos avanzar en este camino de puesto de trabajo digital, vamos a hablar ya de cositas ya más avanzaditas, como es low code y cultura de hiperautomatización. Y bueno, no os lo perdáis, suscribiros. Y bueno, lanzaremos una encuesta para recibir feedback, que siempre es bienvenido. Y acordaos que tenemos todos los miércoles en nuestro calendario siempre un webinar, que o bien vamos a hacer nosotros muchos de puesto de trabajo digital, pero también compañeros de todas las áreas de Iberus, de data, digital, sistemas, etcétera, ¿vale? Así que bueno, acordaos os animamos, ¿no?, a que os suscribáis. Y muchas gracias. Dejamos unos minutitos por si queréis preguntar algo, nos lo podéis poner ahí en el chat y encantados de responderos. Exacto. Y entonces, como comentaba Fernando, muy importante si un minutito nos respondéis en la encuesta y qué os ha parecido, si os ha parecido útil o no, si echáis algo en falta o no y luego, por último, pues qué temas os gustaría que tratáramos, ¿vale? Entonces, lo hemos intentado enfocar mucho en nuestra experiencia de cómo vemos esto que sucede en los clientes. Entonces, bueno, un poco para que veáis que no estáis solos, que hay mucha más gente que tiene el mismo problema y demás. Y pues nada, pues ayudaros un poco en lo que podamos. Entonces, no seáis tímidos, preguntarnos aquí por el chat, ¿vale? Y si no, pues lo dicho, también nos podéis contactar por LinkedIn, nos podéis contactar también por el correo y si preferís pues algo un poco más privado o algo más específico, pues también
sentiros libres de contactarnos sin ningún problema. Vale, bueno, pues nada, espero que os haya servido este contenido y que os hayamos dado pinceladas interesantes. Y pues ya lo dicho, ¿no? Cerramos, gracias por vuestra asistencia y lo que necesitéis, pues aquí andamos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.